Bueno, continuamos con Roy Chatterton, ex canciller, ex ministro, ex embajador en Colombia, también en la OEA, en México. Sí. Así es, hace mucho tiempo. Bueno, estamos hablando de la comparación entre gobiernos, ¿no? Sí. Porque, bueno, hay quienes en la oposición dicen, bueno, el gobierno de Herrera fue el gobierno del Viernes Negro. Sí. Pero aquí la gente de la oposición dice que la situación está muy negra en este momento. Y muchos venezolanos lo piensan también. Hay muchos racistas en la oposición. ¿Ah? Entonces no hay que dudar que muchas cosas la vean negra. O sea, que el venezolano que ve negra su situación económica es porque es racista. No porque no le alcanza el sueldo. No, eso es diferente. Estoy pensando en los opositores racistas, que son buena parte de ellos, y hacen chistes con calificativos como negros. Y nunca le di, igual que en Colombia, por cierto, el tema del cual vamos a hablar. Pero ya se me está yendo por otro lado, el señor. Pero Chatterton. ¿por qué no lo puedo hacer? No, está bien, es válido. En ambos lugares aparecen minorías blancas, claro, con conceptos antirracistas. La publicidad, por ejemplo, que uno ve en la televisión. Pero yo quería hablar de la situación económica. No, no tengo por qué hablar de la situación económica porque tenemos gente que sabe hablar de eso mucho más que yo. Entonces eso es un respeto también, porque yo no voy a piratear ni a dar declaraciones chimbas. Claro, pero no, yo respeto mucho eso. Sufro con mi país la situación que estamos viviendo, pero yo insisto en que esa es una situación artificial generada por la política de los Estados Unidos de América y no generada por los errores de este gobierno, aunque sea parcial. García 80 dice en el Twitter, dice, este señor vive en el país de BTV, nunca pasa nada en Venezuela y que todo es culpa de Estados Unidos. Sean serios, digan la verdad. Ya estamos cansados de tantas mentiras. Soy más pobre por culpa de este gobierno, dice él. Eso puede ser fantasía o errores de información de esa persona, porque yo me estoy refiriendo a un país y a un gobierno que ha llevado a la pobreza a muchos países, que ha destrozado países, el caso de Libia, el caso de Yugoslavia, el caso de Afganistán. Entonces eso genera pobreza, un bombardeo genera pobreza, lo que pasa en Siria también. Entonces no es una fantasía de BTV, que podría mejorar su programación, por cierto, pero esa es otra historia. Pero es una vergüenza que un gobierno como los Estados Unidos sea como un huracán que pasa arrasando todo cuanto desee encontrarse por delante. Por ejemplo, es lo que está tratando de que ocurra en este país y no va a ocurrir. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos es culpable de que haya obras inconclusas, de que las universidades no tengan el presupuesto necesario, de que los hospitales estén en una situación desastrosa. Todo eso es culpa del gobierno de los Estados Unidos, que la gente tenga que hacer cola para comprar comida. Sí, bueno, ese fenómeno ocurre en los Estados Unidos también, que mucha gente no se da cuenta. En los Estados Unidos, fácilmente, a 2 cuadras de la Casa Blanca, uno ve a afroamericanos y algún que otro blanquito recogiendo comida de los basureros. Pero no hay... Aquí se ve bastante gente haciéndolo, de todos los colores. No hay medio que se atreva o que se interese en hacer reportajes acerca de eso. Pero eso ocurre. Ahora, buena parte de los males que sacuden al mundo son responsabilidad de los Estados Unidos. Es un país violento, guerrerista, patotero ahora, con algunos detalles de cursilería que es otra forma de venganza. La publicidad, el consumismo son formas de violencia que generan hechos sociales. Por eso podría extenderme. No, podemos extendernos horas y horas, pero hay una situación concreta en Venezuela que no es precisamente la del consumismo. Si algo se ha acabado aquí en Venezuela es el consumismo, porque más bien, bueno, sí, mucha gente anda con su mismo pantalón y su misma camisa, pero me refiero en cuanto a la comida, por ejemplo. La gente le cuesta mucho conseguir la comida y el salario no les alcanza, por ejemplo, para eso, ¿no? Tienes toda la razón. Entonces, cuando tú dices, Roy, que, bueno, que el Estados Unidos es culpable de todo eso, yo te preguntaba hace un rato, bueno, ¿y cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno en esto? Yo te dije que no te podía decir el porcentaje. Claro que tiene responsabilidad. Nosotros hemos cometido errores. Yo creo que aquí mismo, la primera vez que hice una crítica de la corrupción, dije, hay 3 grandes, cuando comenzó la guerra mediática, la guerra económica, yo dije, hay 3 grandes responsables de lo que está pasando en Venezuela. Entonces dije, la corrupción es una, y eso incluye especialmente el gobierno, pero también a la empresa, y también Fede Cámara, que es una gran constructora de la corrupción y destructora parcialmente del país. Si pagaran impuestos la situación sería diferente, o si tuvieran otras opciones
de participación en la vida económica del país. También dije... O sea, los empresarios no pagan impuestos en Venezuela suficientemente. Algunos, otros no. La historia ha sido no pagar impuestos. Estoy hablando de la misma Fedecámara. No ha cambiado. Participó en un golpe. Insiste en el golpe. Y todo eso genera efectos económicos. ¿No será que el gobierno quiere una Fedecámara fedecamarada? Que no le critique, que no le cuestione. Yo aspiraría a una Fedecamarada amiga del progreso social, amigo de la justicia social, que pague bien a sus trabajadores, que reconozca las prestaciones, que ayude a generar una economía en la cual todos puedan participar y no una economía miserable. Bastaría hurgar en las empresas. Lo que pasa es que nadie del lado no chavista está interesado en desenmascarar a una institución como Fedecámara, que tanto daño le ha hecho al país. Ahora, fíjate, más allá de los problemas con Fedecámara, las empresas, la situación que viven las empresas, cualquier empresa, todas las empresas, con el problema de la reposición de inventario, el costo de los insumos, bueno, incluso hasta la deserción de muchos trabajadores que se van del país o se van buscando otras cosas porque lamentablemente no les alcanza el salario por la hiperinflación. Por ejemplo, las empresas, muchas de ellas no tienen ganancia y tienen que aumentar salarios, ¿no? De acuerdo a los decretos que el gobierno dicta, que sí. Este gobierno ha aumentado muchas veces el salario, pero eso puede leerse como muy bueno, pero también como resultado de una política incapaz de derrotar la hiperinflación, por ejemplo, porque los aumentos de salarios que se hacen van muy a la saga de la hiperinflación. Sí, tú tienes razón en algunas de las cosas que has dicho o que estás diciendo en este momento, pero evidentemente con un sector privado, por ejemplo, este es un país donde nos acostumbramos. Yo decía que los últimos socialistas eran los empresarios privados que no pagan impuestos, no pagan sus deudas. Recuerda que Luis Herrera Campins una vez dijo algo muy interesante: este es un país de empresarios prósperos y empresas arruinadas. Entonces un sector empresarial no productivo. No digo que todos sean así. Ahorita están pasando cosas interesantísimas en el agro. Y alguien dijo en estos días por allí, los andinos y los andes están dándole de comer al país, porque tienen una cultura de laboriosidad, de responsabilidad en el trabajo, que los hace muy serios, los hace más serios que los costeños venezolanos. Entonces, eso es deseable. Y compiten y producen comida, nos dan de comer. Y ahí no hay responsabilidad de los Estados Unidos, no ayudan a la financiación de los grandes proyectos agrícolas, todo lo contrario, los sabotean. Eso de acusar a Estados Unidos no es como que el marido viva acusando al vecino de llegar tarde a su casa, de no cumplir con los deberes. No, porque no me lo puedes comparar, son dos realidades. Y hay una realidad de la responsabilidad que tenemos en el gobierno con nuestros errores de cálculo, con nuestros errores éticos. Pero al lado de eso tenemos a la primera potencia del mundo contribuyendo, entre comillas, a causar desastres en la marcha de la economía nacional. Tenemos que hacer una pausa. Sí. Al regreso, me gustaría hablar también de lo internacional, ¿verdad? Y hablar, por ejemplo, de la reunión de Lima. ¿Por qué el presidente Maduro insiste en ir en esa reunión? Y tú que fuiste canciller y un diplomático de larga trayectoria, explicarnos por qué el gobierno de Lima estaría obligado a recibir al presidente Maduro y por qué no quieren a Almagro como observador acá de las elecciones si se abrirá la observación internacional. Como lo si dijo me permite adjetivos fuertes, te responderé. Ayer le dijo bastantes cosas fuertes Jorge Rodríguez. Sí. No sé si tú eres capaz de superarlo. Vamos a la pausa, ya venimos.